Buenas tardes, ingeniero, buenas tardes, compañeros. El día de hoy les vamos a exponer acerca de los principios básicos para la seguridad de datos en las empresas KPO. Nuestro grupo está conformado por Leandro Lazo Sánchez y quien les habla, Cristian Yataco Tapia. En este primer capítulo nos enfocaremos en los objetivos de la seguridad de la información, los beneficios que trae la implementación de esta en nuestro sistema de gestión de seguridad de la información, e indicaremos pautas para emplear los principios básicos de la seguridad en nuestro sistema. Y por último, explicaremos dos métodos con los cuales podremos validar nuestra seguridad. Como sabemos, para mantener nuestros activos es importante recalcar en el aprendizaje de los objetivos de la seguridad y qué conlleva cada uno de estos. Como podemos ver en la imagen, tenemos tres conceptos importantes que toda empresa debe mantener si desea preservar su información segura. Se trata de la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Pero ¿por qué son tan importantes? Toda empresa debe procurar conservar la confidencialidad e integridad, ya que es importante proteger los datos de ser divulgados, robados, saboteados o de ser mal utilizados, lo cual afectaría a la disponibilidad de la información, poniendo así en riesgo a toda la empresa. Hoy en día es importante saber que la información es poder y las posibilidades que éstas ofrecen son de un valor incalculable. Es por ello que la seguridad de la información ha declarado por más de 20 años que la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información son los principios básicos o pilares de la seguridad informática, por lo que a continuación daré una explicación de cada uno de ellos. La confidencialidad. Esta requiere que la información sea accesible de forma única por personas que se encuentren autorizadas. Es necesario que solo se pueda acceder a la información de forma autorizada y controlada. La confidencialidad hace referencia también a la necesidad de ocultar o mantener en secreto la información de determinados recursos. El objetivo de la confidencialidad es prevenir la divulgación no autorizada de la información, ya que de esto depende la sostenibilidad de la empresa y su posicionamiento en el mercado. Integridad. Esta supone que la información se mantenga inalterada ante accidentes o intentos maliciosos. Solo se podrá modificar la información mediante autorización y bajo control. El objetivo de la integridad es prevenir modificaciones no autorizadas de la información. La disponibilidad supone que el sistema informático se mantenga trabajando sin sufrir ninguna degradación en cuanto a accesos. Es necesario que se ofrezca la disponibilidad de todos los recursos que requieran los usuarios autorizados cuando estos lo necesiten. La información deberá permanecer accesible siempre a elementos autorizados. El objetivo de la disponibilidad es prevenir interrupciones de los recursos informáticos. Ahora explicaré los beneficios que trae el mantener un sistema de gestión de la información seguro. Los sistemas informáticos se han desarrollado a grandes pasos en los últimos 10 años, tanto en empresas como en los diferentes ámbitos de la vida, lo que ha incrementado el problema de los accesos no autorizados y la manipulación de datos. De ahí el gran valor que tiene la información, la confidencialidad, integridad y disponibilidad. El alto nivel de conectividad en el que nos encontramos hoy en día no solo proporciona acceso a grandes cantidades de información y variedad de fuentes de datos, sino también origina un aumento de las intrusiones de red. Como es de vital importancia, es necesario conocer los diferentes beneficios informáticos que existen. Dentro de la empresa, la seguridad de la tecnología de la información se convierte en un tema crucial para mejorar la importancia durante el avance y el progreso de una empresa. El cumplimiento. Como primer beneficio, tenemos el cumplimiento de los aspectos relacionados con la información, como es la protección o seguridad de los datos, la privacidad y el control de la tecnología de la información. Ventaja competitiva.
Evidentemente, disponer de un sistema de gestión de seguridad de la información es una llave de oro que abre nuevos mercados y expande la empresa para llegar a nuevos clientes. Esto es lo que conlleva un sistema de seguridad. Le ofrece a las empresas una gran ventaja competitiva, con mayor éxito en aquellas organizaciones que disponen o manejan información altamente sensible, ya que al mantener un sistema adecuado y seguro se evita la divulgación y el sabotaje de la información, males que afectarían gravemente a una empresa. Descenso en los gastos por índices de seguridad. En este caso, se trata de un beneficio que supone una de las primeras preocupaciones que tienen los directivos a la hora de afrontar la implementación de un nuevo sistema de seguridad. Así, en el caso de la seguridad de la información, los beneficios no se aprecian en forma de ganancia económica evidente, sino que se observa que los gastos disminuyen en cuanto desciende el número de incidentes relacionados con la seguridad. Organización. En cuanto a la organización, un sistema de gestión de seguridad favorece el establecimiento y la asignación de roles, responsabilidades y obligaciones, ya que obliga a definir funciones y desarrollar un buen desempeño laboral. Es de esta manera como un sistema de gestión de seguridad de la información dará apoyo a la organización interna del negocio o empresa. These are some security concepts that we have to follow in our company to keep the information secure. Protect with passwords. This may seem like a no-brainer, but many cyber attacks succeed precisely because of weak password protocols. The strongest passwords contain numbers, letters, and symbols, and aren't based on commonplace words, standard dictionary terms, or easy to guess dates such as birthday. Design safe systems, reduce exposure to hackers and thieves by limiting access to your technology infrastructure. Whenever possible, minimize the scope of potential damage to your network by using a unique set of email address, logins, servers, and domain names for each user, workgroups of department as well. Provide basic training. Countless security breaches occur as a result of human error or carelessness. You can help build a corporate culture that emphasizes computer security through training programs that warn of the risk of sloppy password practices and the careless use of networks. Evite correos electrónicos desconocidos. Nunca hacer clic en archivos adjuntos de correos electrónicos no solicitados, que pueden contener virus, programas troyanos o gusanos informáticos. Antes de abrirlos, comuníquese siempre con el remitente para confirmar el contenido del mensaje. Si no está familiarizado con la fuente, siempre es mejor errar por precaución al eliminar el mensaje y luego potencialmente bloquear la cuenta del remitente y advertir a otros que hagan lo mismo. Piensa antes de hacer clic. Las estafas de phishing operan enviando correos electrónicos de aspecto inocente de fuentes aparentemente confiables, que solicitan nombres de usuario, contraseñas o información personal. Algunos estafadores incluso crean sitios web falsos que alientan a las víctimas potenciales a ingresar los datos ellos mismos. Siempre vaya directamente a la dirección de internet conocida de una empresa o levante el teléfono antes de proporcionar dicha información o hacer clic en enlaces sospechosos. Use un escáner de virus y mantenga todo el software actualizado. Ya sea que trabaje en su hogar o en una red de oficinas, vale la pena instalar la capacidad básica de detección de virus en su PC. Muchos proveedores de red ahora ofrecen tales aplicaciones de forma segura. También es imprescindible mantener actualizado el software de todo tipo,
incluida la programación de descargas periódicas de actualizaciones de seguridad que ayudan a protegerse contra nuevos virus y variaciones de amenazas antiguas. Mantenga los datos confidenciales fuera de la nube. La computación en la nube ofrece a las empresas muchos beneficios y ahorro de costos, pero tales servicios también podrían presentar amenazas adicionales, ya que los datos se alojan en servidores remotos, operados por terceros, que pueden tener sus propios problemas de seguridad. Con muchos servicios basados en la nube, todavía en su infancia, es prudente mantener sus datos más confidenciales en sus propias redes. Y para finalizar esta primera parte, se explicarán dos formas de cómo podemos validar nuestro sistema de seguridad para nuestra empresa. La primera es certificándonos por el ISO 27001, el cual consiste en la evaluación de riesgos y la aplicación adecuada para preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. El segundo método para validar nuestro sistema de gestión es emplear la metodología PHBA, pero aplicada a la mejora continua de nuestro sistema de gestión de seguridad. Este método se centra en planificar los objetivos del sistema y sus procesos, estableciendo los posibles riesgos. Como segundo paso se realiza la planificación y luego pasa a ser verificado para finalmente tomar acciones de los posibles errores restantes del sistema. Es así como entra en un ciclo de mejora continua, siempre verificando y corrigiendo posibles errores de nuestro sistema de seguridad. El KPO, de sus siglas en inglés Knowledge Process Outsourcing y conocido en español como EPC o externalización de procesos de conocimiento, es la subcontratación por parte de una empresa de aquellas funciones de mayor valor y de procesos intensivos de conocimiento. Permite a las empresas ir más allá de su crecimiento mediante la tercerización de sus procesos centrales de negocio, apoyándose en proveedores que cuentan con profesionales altamente calificados, especializados y a un costo competitivo. Tipos de servicios que ofrece el KPO pueden ser los siguientes: consultores financieros, investigación y desarrollo, operaciones de negocios, análisis técnico, inversiones, ámbitos legales y análisis e interpretación de datos. Ventajas del KPO. Como primera ventaja tenemos: ayuda a las empresas a reducir los costos de sus operaciones o de la producción de sus productos y servicios. Como segunda ventaja tenemos: llena el vacío o la necesidad de empleados calificados en un campo en particular. Eso quiere decir que la empresa ya no va a necesitar contratar más empleados, porque la empresa KPO que se ha encargado de externalizar este proceso tiene ya empleados calificados para esto. Por último tenemos: libera al personal existente, incluida la gerencia, para realizar otros trabajos que aumenten la eficiencia y la productividad. Eso significa que el personal que estaba dedicado a este proceso, al ser el proceso externalizado por la empresa KPO, va a tener más tiempo para realizar otras actividades. El problema por el cual se desarrolló este paper fue que el concepto de KPO, junto con las empresas que lo desarrollan, es nuevo en el contexto actual. No hay documentación profunda ni mucha investigación al respecto, y más aún en cuanto se habla de seguridad. En esta diapositiva podemos ver cuatro logos de empresas KPO que son líderes en el sector, pero aún así no son muy conocidas en el ámbito actual. Debido a que los procesos KPO manejan datos importantes de las empresas con las que trabajan, el tema de seguridad es fundamental. Este documento otorga una propuesta para mejorar el funcionamiento de la seguridad de la información en las empresas KPO utilizando dos metodologías. BPO versus KPO. To understand better the concept of KPO, we're going to compare it with another process called BPO. So in the full form, BPO means Business Process Outsourcing, and KPO means Knowledge Process Outsourcing. BPO can be defined as the outsourcing of non-primary activities to third-party services, provider for services to decrease cost of company and increase productivity and efficiency of company. And by the other hand, we have KPO, the outsourcing of high-skilled personnel for transfer or assign of knowledge plus process related to process to another company. Talking about the requirements, BPO needs process expertise instead of KPO that needs knowledge expertise. They are focused on different processes,
BPO takes care of low-level process and KPO takes care of high-level process. Some examples for services are, for BPO, human resources, customer care, technical support, technical solutions, finance and accounting services, and website services. And for KPO, we have investment services, market research activities, data analytics, business research services, and legal process outsourcing. Empresas KPO. Las empresas KPO son las entidades que se encargan de realizar el proceso de externalización para otras empresas. Tienen ciertas características. Como principal característica, son fuente primaria de información y conocimiento para la producción de servicios. Como segunda característica tenemos, sus servicios proveen conocimiento a los procesos de negocio. Y finalmente, son una secuencia de actividades intelectuales que involucran el análisis, reconocimiento de patrones, planificación y criterio. En esta diapositiva podemos ver que en el mercado mundial del KPO encontramos otros. Vendrían a ser servicios muy específicos que no son etiquetados. Como segundo lugar tenemos a la administración de datos, luego a los servicios de salud, educación remota, ingeniería de diseño, animación de videojuegos, servicios financieros y por último a la inteligencia de mercado. Son algunos de los ejemplos de los servicios KPO que esas empresas realizan a nivel mundial. La propuesta de este trabajo de investigación se basa en utilizar el estándar ISO 27001 para establecer, implementar, revisar y mejorar el sistema de gestión. Además, se utiliza la metodología PHVA, planificar, hacer, verificar y actuar, dentro de la estructura de procesos del sistema de gestión de seguridad de la información. Se realiza una modificación a la metodología antes mencionada, donde se proponen implementar mecanismos de prevención, detección y corrección dirigidos a la protección de recursos informáticos de las empresas KPO. Modificación de la metodología PHVA. En el documento se ve necesaria la modificación de esta metodología para que encaje en las empresas KPO y se propone un proceso de 4 pasos secuenciales. Este proceso incluye como primer paso al diagnóstico, luego el arranque, luego la comprobación y el reajuste. En el diagnóstico se realiza un análisis inicial de la empresa y se identifican los activos. Luego en el arranque se implementan mecanismos preventivos. En la comprobación se implementan mecanismos de detección y seguimiento del estado activo. Y por último en el reajuste se implementan mecanismos de corrección y comprobación del estado inicial de la empresa que se comparan con el estado actual. Mayerit. En el documento se determina que la metodología que se adapta más al contexto de las empresas KPO es el Mayerit. Mayerit es una metodología española cuyo acrónimo significa Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de la Información. Esta permite considerar los pilares de la seguridad informática, los cuales son confidencialidad, integridad y disponibilidad, mencionados anteriormente en la parte teórica. En la gráfica podemos ver la composición básica de la metodología Mayerit. Está dividida en elementos o entidades, en eventos y en procesos. Dentro del apartado de elementos podemos observar los principales factores a la hora de realizar el análisis de riesgos. Continuando con la diapositiva anterior, vamos a hablar acerca del análisis de riesgos. Este análisis tiene los elementos de la primera sección de la metodología Mayerit. Para un análisis de riesgos exitoso se deben seguir los siguientes pasos. En primer lugar, se debe determinar los activos relevantes para la organización, su relación entre sí y su valor. Como segundo punto, tenemos que determinar las amenazas a las que están expuestos los activos. En tercer punto, se debe determinar las salvaguardas existentes disponibles y la capacidad que tienen estos de eficiencia frente al riesgo. Como cuarto punto, tenemos que estimar el impacto, que es el daño sobre el activo derivado de la materialización de la amenaza. Y como último paso, tenemos que estimar el riesgo, definido como el impacto ponderado con la tasa de ocurrencia. Tratamiento de riesgos. Cuando un riesgo amenaza una organización, hay 2 formas de combatirlo. La primera es aceptarlo. Significa asumir un riesgo y las consecuencias que éste traiga en el momento, en su totalidad. Y la segunda es reducirlo, o sea, minimizar sus consecuencias. En esta diapositiva podemos observar 2 tablas que el documento toma en cuenta en la acción ante un posible impacto, así como el riesgo que generaría. En la primera tabla podemos observar el concepto de degradación,
que significa qué tan perjudicado está el activo ante un posible incidente. Podemos ver entonces que se dividen en 1%, 10% y 100%. Mientras el impacto sea muy alto, en 1% el riesgo es medio, mientras que en 10% el riesgo es alto. Lo que vendría a suponer de que si los activos resultan dañados en solo 10%, los riesgos para la empresa van a ser muy grandes. En la segunda tabla podemos ver el impacto, la probabilidad y el riesgo, y manejar acerca de estos tres conceptos. Como último punto, tenemos un gráfico que nos explica las zonas de riesgo tomando en cuenta los vectores de impacto y probabilidad. En la primera zona, ubicada en el extremo superior derecho, nos muestra los riesgos más probables y de más fuerte impacto. En la segunda zona, ubicada en el centro del recuadro, nos muestra los riesgos con gran rango de situaciones que son improbables de impacto, medio o incluso situaciones poco probables, de impacto bajo o muy bajo. En la tercera zona, ubicada en el extremo inferior izquierdo, nos muestra los riesgos improbables y de bajo impacto. Y por último, en la cuarta zona, localizada en la esquina superior izquierda, nos muestra los riesgos improbables pero de muy alto impacto. Como validación del paper, busca contribuir con un análisis más profundo de diferentes empresas KPO en la industria colombiana, con un modelo más detallado en base a los hallazgos. Y toma en cuenta dos puntos muy importantes, que son los enfoques hacia las personas y la metodología para evaluar estos modelos en las empresas KPO. En las imágenes podemos ver las industrias de mayor crecimiento en la sociedad colombiana, que vendrían a ser, en primer lugar, la textilería, en segundo lugar, la industria de químicos y en tercer puesto, la industria metalúrgica.